Dios los bendiga mucho. Vamos a continuar el día de hoy nuestro ciclo sobre los profetas y vamos a hacer una oración antes de comenzar la exposición de la palabra. Padre bueno, te pedimos de tu presencia, de tu ayuda, con gratitud, Señor, por todo lo que tú nos has estado dando, Señor. Gracias por la alabanza, Señor. Gracias por todas tus verdades en tu santa palabra, Señor. Enséñanos a ponerlas por práctica. Bendícenos hoy. Enséñanos a juzgar las cosas y a verlas como tú las ves. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Dios nos invita a juzgar las profecías. La Biblia dice que debemos de no menospreciarlas, sino evaluarlas con cuidado. Primera de Tesalonicenses 5, versos 20 y 21, la primera parte dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, también dice la Biblia. Todo mensaje profético entonces debe ser evaluado, debemos de no menospreciarlo. Cualquier parte que nosotros leamos de la Biblia en cuanto a las profecías, o aún cualquier persona que diga que de parte de Dios da una palabra, estamos obligados por la Biblia a no menospreciar eso que esa persona está haciendo, a examinarlo todo y a tener mucho cuidado cuando alguien se levanta y dice: así dice Jehová. Hay que tener mucho cuidado de que no lo menospreciemos, no digamos: es una vez más que habló y así tiende a hacerlo. No, hay que examinarlo, hay que tener cuidado, no hay que menospreciar ninguna palabra profética. Y la razón de la evaluación es para guardarnos de cualquier situación falsa, que Jesucristo habló de eso, Mateo 7:15, lo hemos estado estudiando. Dice la Biblia: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces debemos de tener cuidado de que nuestra alma esté guardada, de que si alguien dice así dijo Jehová y lo dijo con falsedad, no con un corazón adecuado, sin que Dios realmente lo hubiera enviado, pues nos guardemos de esa persona. Y por otro lado, si de veras Dios lo envió, entonces tenemos que tener cuidado de poner en práctica esa palabra que Dios envió a través de esa persona. Y aun cuando fueran palabras proféticas entre hermanos, no importa, deben de ser juzgadas estas palabras proféticas. 1 Corintios 14, verso 29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y está en un contexto de iglesia, y está Pablo el apóstol enseñando a la iglesia de Corinto: cuando existan profetas entre ustedes, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. No es ser un consumidor pasivo de todo lo que alguien diga, así dice Jehová, lo vamos a simplemente recibir o a decir: no, pues allá esa persona y Dios. No. Un verdadero cristiano está instruido por Dios a juzgar cuando una persona dice: así dijo Jehová, si de veras Dios la envió o no la envió. Y el día de hoy analizaremos a un profeta que es muy promovido en México y que fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, llamado José Smith. Si Dios habló por medio de él, debemos respetarlo, debemos tomar en cuenta su palabra, debemos obedecerla, pues no sería de parte suya, sino sería de parte de Dios. Si Dios no habló a través de él, no tenemos por qué considerarlo, pues nuestra alma es de gran valor y no la podemos poner en manos de un inventor de profecías, una persona que diga falsamente: así dijo Dios, y no dijo. Y bueno, por eso iniciamos con textos que nos instruyen a evaluar las profecías. La semana pasada hablamos del falso profeta, después de la evaluación, que ha tenido mayor influencia en la historia de la humanidad, y hablamos qué características tiene un falso profeta y quién ha sido el que más influencia ha tenido en la historia de la humanidad, y lo estuvimos desglosando. Sin embargo, hay uno que es muy fuerte en México, que es José Smith, porque es muy predicado, porque tiene varios millones esa organización y porque muchos de ellos están aquí en México, y por lo tanto hay que evaluarlo, hay que ser responsables. Y quisiera aclarar que al hacer esta evaluación no estamos haciendo una evaluación de las personas que creen en él. Muchas personas que creen en él pueden ser buenos ciudadanos, pueden ser cuidadosos de sus familias, pueden ser buenas personas en sus trabajos, pero la Biblia nos llama a evaluar a el líder, porque la Biblia así lo pide a una persona que se dice profeta, y entonces debemos de ver, ¿realmente Dios habló a través de él o no habló a través de él?
Existen 4 libros que son considerados canónicos, o sea, sagrados, inspirados por Dios para José Smith y sus seguidores. El primero de ellos es el Libro del Mormón, que narra la historia antigua de personas hebreas que emigraron a América y cómo se desenvolvieron en los aspectos seculares y en lo relativo a la fe. También cuenta la aparición de Jesucristo en el continente americano y el autor de ese libro es José Smith. Hay un segundo libro que se llama Doctrinas y Convenios, que te dice revelaciones modernas dadas a la iglesia que explican principios y doctrinas. Habla de la restauración del evangelio, de los roles de la familia, de casamientos eternos, misiones, etc. Y el autor también es José Smith. El tercero es La Perla de Gran Precio, que tiene incluidos varios libros, como el libro de Abraham, que presenta el papel de Dios como organizador del cosmos, o el libro de Moisés, que es una versión revisada del Génesis, y selección de escrituras y declaraciones también de su autor, que es José Smith. Y el cuarto libro es la Biblia, que como sabemos todos nosotros tiene múltiples autores y que ellos afirman que ha sido corrompida. Y se hizo una traducción de ella por su profeta que finalmente no fue concluida, pero tiene algunas partes que sí tradujo de la Biblia y por lo tanto hay que estudiar esas partes y ver cómo las tradujo y qué comentan. Y el centro de todos estos 4 libros es José Smith. Y volvemos al punto, si es un verdadero profeta hay que seguir las indicaciones que Dios nos dejó a través de él porque es para bien de nuestra alma y lo debemos de obedecer. Si es un falso profeta hay que desecharlo y hay que explicar las razones. ¿Quién fue este hombre José Smith? Él nació el 23 de diciembre de 1805 en Vermont, en Estados Unidos. Fue polígamo y no se sabe el número exacto de sus esposas, pero al menos se estima que tuvo 30. En 1820, cuando él tenía aproximadamente 14 años, tuvo su primera visión en donde vio al Padre y a Jesucristo. Y él fundó la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y escribió el material que la rige y que ahora se considera canónico, que ya hemos comentado brevemente, que es el Libro del Mormón, Doctrinas y Convenios, La Perla de Gran Precio, y son 3 libros que se agregan a el otro gran libro que es la Biblia y forman 4 libros que tienen el eje de la creencia de esta iglesia. Y bueno, para poder iniciar comentando sobre y evaluando sobre este profeta, si es verdadero, si es falso, vamos a hacer algún desglose de los puntos de cada uno de los libros. Iniciaremos con el Libro del Mormón. Y este libro desde el inicio es presentado como algo único y superior. Y quisiera leer una introducción al Libro del Mormón que hace José Smith. Y dice, la traemos en las imágenes: declaré a los hermanos que el Libro del Mormón era el más correcto de todos los libros de la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios por seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Entonces él mismo lo presenta y lo declaró, que ese libro es el más correcto, el mejor, el que es superior y que es la clave de su religión. Y que un hombre, y hay que tener cuidado de eso, realmente nos acercaríamos más a Dios si seguimos esos preceptos más que cualquier otro libro. No hay otro libro más perfecto y mejor que ese libro cuyo autor es José Smith. En ese libro se cuentan la historia de vivencias en América de personajes que tienen un origen hebreo. Narra cómo una familia que era la familia de Leí es guiada por Dios a abandonar Jerusalén antes de su destrucción y viajan en barco y vienen a América. Entonces, antes que los españoles y demás, o los portugueses, ellos llegaron a América y de él salió 2 grupos que fueron los nefitas y los lamanitas. Y te cuenta el libro las historias de conflictos, guerras, restauraciones, apostasías entre esos grupos. Y un evento importante es que te narra cómo Jesucristo viene y les predica en América. Los nefitas son juzgados y Moroni, que fue el último profeta, esconde la historia de lo sucedido entre esos grupos en una colina, en unas placas de oro. Y José Smith después descubrió, siglos después, los registros y con ayuda divina los pudo leer. Y de ahí, de esos registros,
sale el libro del Mormón, que se le conoce como otro testamento de Jesucristo. Los tradujo con ayuda divina de un idioma que era el egipcio reformado. Y bueno, hay muchos problemas con esta historia y quisiera irlos mencionando. Primero, no está documentada la forma en la que se tradujeron esas tablas que estaban en oro al inglés. Por ejemplo, las traducciones de la Biblia, hay una clara trazabilidad de las fuentes, las traducciones, los años, los expertos. Nosotros que solemos usar la Reina Valera, puedes ver exactamente de qué documento se tradujo, quién la tradujo, quién lo hizo del griego, quién lo hizo del hebreo, cuáles fueron las fuentes. Es una forma fácil de ver hacia el pasado y tú puedes comprobar si es una versión que vale la pena o no vale la pena. Pero la traducción aquí que estamos hablando fue atribuida a un milagro que se asume por fe, en donde él la tradujo de un egipcio reformado, pero no es que él fuera experto en ese idioma, sino que ocurrió una especie de milagro. Y nunca hubo pruebas de que él tradujera de otros idiomas al inglés, sino que Dios obró una especie de milagro y por eso es que los pudo traducir. Ahora, hay partes interesantes que se pueden analizar. Por ejemplo, cuando él narra la historia de personas hebreas que vinieron y poblaron América y hicieron muchas cosas, es interesante que hay genetistas que se han puesto a estudiar el ADN de las personas que vivieron originalmente en América y no existe ADN hebreo en los grupos indígenas en América. Entonces, si el grupo que vinieron y se mezclaron y crecieron y formaron grandes historias en América, debería de haber ADN hebreo en América. Sin embargo, no existe. Tampoco existen rastros de las culturas que menciona el libro. Por ejemplo, hoy sabemos que existieron los aztecas, los mayas, los incas, y nadie pone en duda que existieron esos grupos en América. Hay una inmensa cantidad de registros y podemos incluso hablar con personas que son descendientes de ellos y podemos ver sus pirámides, sus grandes obras, sus registros, sus calendarios y muchas cosas que nos han dejado nuestros antepasados y que nos dan fe de que existieron. Sin embargo, de los lamanitas y de los nefitas que mencionan el libro del Mormón no hay registros arqueológicos, históricos, ni referencias claras, sino que muchos debaten su existencia basándose precisamente en las pruebas científicas. Además, el libro parece estar muy lejos de lo que dice su autor, que es el libro más perfecto de todos en la tierra, porque existen errores obvios en la descripción, por ejemplo, de la naturaleza en América. Voy a citar el libro del Mormón, primera de Nefi, capítulo 18, versos 23 al 25. Dice: y ocurrió que después que hubimos navegado por espacio de muchos días, llegamos a la tierra prometida. Y aquí te está hablando que vinieron de Medio Oriente a América. Y avanzamos sobre la tierra y plantamos nuestras tiendas y las llamamos la tierra prometida. Verso 25 dice: y ocurrió que encontramos en la tierra de promisión, mientras viajamos por el desierto, que había animales de toda especie en los bosques, tanto la vaca como el buey y el asno y el caballo y la cabra montés, toda clase de animales silvestres, los cuales el hombre podía utilizar, y hallamos toda clase de minerales, tanto oro como plata como cobre. Y ahora aquí, la historia dice que llegaron en el 589 a.C. Los españoles llegaron más o menos 1000 años después. Y los animales que ellos mencionan los trajeron precisamente los españoles. Las vacas, los asnos, los caballos, las cabras, los bueyes vinieron de España y no había en América. Al igual que en Europa no había maíz, ni tomates, ni pimientos, ni patatas, ni pavo, ni guajolote, ni vainilla, ni tabaco. Y todas esas cosas se llevaron de América a Europa. Entonces, cuando hubo el cruce de culturas entre los españoles y los indígenas en América, empezaron también a intercambiar mercancías, animales, plantas y muchas cosas. Y aquí él dice que esos animales existían en América, sin embargo no existían. Entonces, no parece ser el más perfecto de todos los libros en la tierra. También existen errores al hablar de la geografía, por ejemplo, ya no de América, sino de otras partes del mundo.
Cuando empieza a hablar de Arabia, lo describe como un lugar en donde hay un río que desemboca en el Mar Rojo. Primera de Nefi, capítulo 2, versos 5, 6 y 8 del libro del Mormón. Dice: y descendió por los contornos cerca de las riberas del Mar Rojo, y viajó por el desierto. Tú sabes que hay un desierto ahí, por los lados que están más próximos a este mar, y viajó por el desierto con su familia, integrada por Saría, mi madre, y Lamán, y Lemuel, y Sam. Recuerda este nombre, Sam. Mis hermanos mayores. Y aconteció que después de haber viajado 3 días por el desierto, asentó su tienda en un valle situado a la orilla del río de agua. Y el río desaguaba en el Mar Rojo y dio por el nombre de Lamán, y el valle se extendía en las riberas del río y llegaban hasta acercar su desembocadura. Y en pocas palabras están narrando una historia, y esa historia es en la península arábiga. Sin embargo, ¿qué crees? Que no hay ríos en Arabia. De hecho, es tan desértico que no hay cantidad de agua ahí para formar ríos. Entonces, ni hay ríos actualmente, ni existen ríos en el pasado, y las culturas milenarias que han habido ahí jamás han descrito ríos en esa tierra. Y otra cosa que también es interesante es que los hebreos no le ponían a sus hijos Sam. Ese Sam es una forma de llamarle mucho a los hijos en Estados Unidos, en inglés, etcétera, pero los hebreos no le ponen a sus hijos Sam. Entonces, de nuevo, parece una historia inventada. Y el propio libro del Mormón te dice y se exalta a sí mismo y te dice que lo debes de poner al nivel de la Biblia, y que si no lo haces, eres necio. Segunda de Nefi 29, verso 6 del libro del Mormón. Dice: oh necio, que dirás, una Biblia, tenemos una Biblia y no necesitamos más Biblia. ¿Tendríais una Biblia de no haber sido por los judíos? Y te empieza a argumentar ahí como decir: necesitas otra cosa, necesitas otro testamento, necesitas algo más que la Biblia, tendrías algo más que la Biblia de no ser por los judíos, y así como que se empieza a meter para que también lo puedas valorar a él. Dice que sus palabras estarían al nivel de la Biblia. Segunda de Nefi 29, versos 13 y 14, la primera parte del 14, el libro del Mormón dice: y acontecerá que los judíos tendrán las palabras de los nefitas, y los nefitas tendrán las palabras de los judíos, y los nefitas y los judíos tendrán las palabras de las tribus perdidas de Israel, y éstas poseerán las palabras de los nefitas y los judíos, y sucederá que mi pueblo, que es la casa de Israel, será reunido sobre las tierras de sus posesiones, y mi palabra se reunirá también en una, y manifestaré a los que luchen contra mi palabra y contra mi pueblo. Y aquí te está diciendo, mira, la palabra de los judíos, que es la Biblia, se va a unir con la palabra que di a los nefitas, que es el libro del Mormón, que ahora tradujo José Smith, y esa palabra que viene de Dios va a ser una sola. Entonces toda es de Dios. Dios levanta a otro profeta, que es José Smith, y completa su palabra. Y además hay algo interesante en ese libro, que utiliza versículos idénticos a la Biblia en la versión King James. Y de hecho hay una cantidad grandísima de coincidencias. Existen 27,000 palabras, porque ya las contaron, que coinciden. Y hay cientos de versículos que fueron copiados textualmente, de Isaías, de Malaquías, en primera y en segunda de Nefi. Hasta las palabras impresas, así en la versión de la Biblia de King James, que no están en el original, en el hebreo original, sino que los que tradujeron al inglés las añadieron para darle un sentido en el idioma y una lectura más suave en inglés, las usó él idénticas, de manera idéntica. Ahora, sobre las fechas de la edición, la versión King James en inglés fue terminada en el año 1611. El libro del Mormón fue terminado en el año 1830. Entonces ya no te quedan muchas dudas de quién le copió a quién. Y particularmente hoy que está de moda el plagio, por ejemplo, las tesis doctorales de ministros y de políticos, y que empiezan así, ¿no? Que si copió su tesis y que si es ético o no es ético, y ha habido mucho debate en esto, y finalmente demerita la honra de quienes copiaron sus tesis. Pues imagínate quienes dicen que hacen traducciones
y copian una gran cantidad de versículos idénticos. Además, considerando las versiones de este libro, el libro de Mormón ha cambiado mucho a lo largo de los años, en doctrina, en historia, en gramática, y como se han apuntado controversias por quienes señalan cosas que no están adecuadas, han empezado a involucrar cambios. Otra parte interesante es que contradice el libro verdades fundamentales de la Biblia. Por ejemplo, afirma que Jesucristo nació en Jerusalén en vez de haber nacido en Belén. Veremos una cita del libro del Mormón en Alma, capítulo 7, verso 10. Dice: y he aquí que nacerá María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados, siendo ella virgen, y un vaso precioso escogido, a quien se hará sombra, y concebirá por el poder del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, sí, aún el Hijo de Dios. Pero dice que va a nacer en Jerusalén. Sin embargo, la Biblia, muchos años antes del nacimiento de Jesucristo, dijo dónde iba a nacer Jesucristo. Miqueas 5:2 dice la Biblia: pero tú, Belén, no dice Jerusalén, dice Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti nacerá el que me saldrá y será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y esto que profetizó Miqueas, los evangelistas dijeron que se cumplió. Por ejemplo, Lucas afirma el cumplimiento de la profecía en el capítulo 2, versos 4 al 6 de la Biblia. Dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿En dónde estaban? Pues fueron de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Y ahí estaban, cuando estaban con ese asunto del empadronamiento, y aconteció que estando ahí, se cumplieron los días del alumbramiento. O sea que María dio a luz en Belén, tal y como Miqueas lo había dicho. Pero José Smith dice que no, que fue en Jerusalén. Bueno, son algunos pocos comentarios. Hay realmente muchísimos que se pudieran dar y podríamos hacer muchos temas acerca de esta creencia, pero bueno, vamos a buscar resumir comentarios de todos esos libros en este mensaje. Vamos a hablar ahora, comentar el segundo libro, que se llama Doctrinas y Convenios. En ese libro dice que podemos llegar a ser dioses y que todo se va a sujetar a ti. Voy a citar Doctrinas y Convenios, sección 132, versículo 20, dice: entonces serán dioses, porque no tendrán fin. Por consiguiente, existirán de eternidad en eternidad, porque continuarán, entonces estarán sobre todo, porque todas las cosas les estarán sujetas, y entonces serán dioses, porque tendrán todo poder, y los ángeles estarán sujetos a ellos. Y es una fe o una forma de promover una creencia, que es que te vas a llegar ahí a madurar hasta que tú te hagas Dios, y vas a llegar a ser Dios. Y vas a ser Dios y no va a haber fin para ti, y vas a existir de eternidad a eternidad, te va a ir súper bien porque tú vas a ser Dios también. Y además aquí tuercen versículos de la Biblia para decir que la Biblia enseña que vas a llegar a ser Dios. Y citan el Salmo 82, el cual vamos a leer aquí para explicarlo y que podamos entender bien a qué se refiere el pasaje. Salmo 82, versos 1 al 4 dice: Dios, con D mayúscula, está en la reunión de los dioses, con D minúscula. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah, que quiere decir una pausa para meditar. Medita en esto que te estoy diciendo, es lo que está diciendo Dios. Luego dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, librado de mano de los impíos. Les está hablando Dios de una forma sarcástica y aguda a un grupo de soberbios que estaban tan envanecidos e inflados que se creían dioses. Y entonces, entrando a su lenguaje, le dice: ok, Dios con D mayúscula se sienta en la reunión de los dioses con D minúscula. Ustedes se creen que son dioses. ¿Y hasta cuándo van a empezar a actuar como dioses, entre comillas, tú que te crees que lo eres? ¿Por qué no defiendes al débil? ¿Por qué no defiendes al huérfano? ¿Por qué no haces justicia al afligido?
¿Por qué no ayudas al menesteroso, al que te necesita mucho? ¿Por qué no libras al que está oprimido por los impíos? ¿Por qué no actúas como Dios si dices que lo eres? Y estás bien envanecido por eso. O sea, Dios les habla, estás inflado, no eres Dios. Si fueras Dios, harías todos estos actos justos. Simplemente estás lleno de arrogancia al creerte Dios. Y llega a tal grado el sarcasmo y la manera de humillar a esos falsos dioses que finalmente les dice, vas a morir como hombre. Salmo 82, versos 5 al 8. Dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas. O sea, ¿cómo puede ser que un Dios no sepa? O que un Dios no entienda, o que un Dios no ande en tinieblas. Eso no es un Dios. Y luego dice, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Luego el salmista dice, levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. O sea, el poder no está en esos jueces corruptos que se creen dioses. El poder no está en ellos, sino en ti. Dios, ven y juzga toda la tierra, porque tú eres el que verdaderamente vas a hacer heredar las naciones. Pero Dios le dice a ellos sarcásticamente, ándale tú que eres Dios, que te crees Dios, que te sientes hijo del Altísimo. Recuerda algo, vas a morir como hombre. No eres Dios. Tienes la muerte encima y vas a caer como cualquiera de los príncipes. Lo que está haciendo Dios es humillar al soberbio de una forma sarcástica, porque Dios es especialista en humillar a los soberbios. Además, Dios en su palabra se presenta de forma única en el universo. Isaías 45, versos 5 al 7 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Yo formo la luz y creo las tinieblas y hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. O sea, Dios se presenta de forma única. Nadie más puede crear la luz. Nadie más puede crear las tinieblas. Nadie más puede traer paz al corazón. Nadie más te puede ayudar a salir de la adversidad. Yo soy y no hay nadie más. Además aclara que ni antes ni después será formado Dios alguno. Isaías 43, verso 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No hubo Dios antes de Dios, ni va a haber Dios después de él. Entonces esa creencia que te dicen que van a ser dioses y que te vas a hacer Dios y demás es porque tienen la misma soberbia que tenían los jueces en el tiempo del Salmo 82. No, dice Dios, solamente he sido yo Dios. No hubo un Dios antes de mí, ni va a haber un Dios después de mí. Es una total mentira el creer que va a haber dioses después de él. Y además así era enseñado a los hebreos. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No son muchos, es uno. Ahora bien, el tentar a los hombres para creerse Dios es un truco antiguo del diablo. Génesis 3, versos 4 al 5 dice, entonces la serpiente, que era el diablo, dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué le dice? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí estaba tentando el diablo a Eva. Vas a ser como Dios, te vas a acercar a Dios, vas a parecerte a Dios, el mismo perro viejo con los mismos trucos, nada más que llevado de una manera moderna. Ahora tentar un grupo diferente. Te dice este libro que tener muchas mujeres te ayuda en el camino para que tú puedas llegar a ser Dios. Doctrinas y Convenios 132, versos 62 y 63 dice, y si le son dadas 10 vírgenes por esta ley, no puede cometer adulterio,
porque a Él le pertenecen y le son dadas. Por tanto, queda justificado. Mas si una o cualquiera de las 10 vírgenes, después de desposarse, recibe a otro hombre, ella ha cometido adulterio y será destruida, porque le son dadas a Él para multiplicarse y henchir la tierra de acuerdo con mi mandamiento, y para cumplir la promesa dada por mi Padre antes de la fundación del mundo, y fíjate bien, y para su exaltación en los mundos eternos, y para su exaltación en los mundos eternos, a fin de que engendren las almas de los hombres, pues en esto se perpetúa la obra de mi Padre, a fin de que Él sea glorificado. Entonces, cuando tienes muchas mujeres y no pecabas por eso, y te pertenecían, era para multiplicarse los hombres en la tierra y para su exaltación en mundos eternos. Esa su exaltación en mundos eternos es una forma de decir que se van a poder exaltar como dioses en mundos eternos, y que el tener muchas mujeres te guía en ese camino para que tú te hagas Dios. Entonces, lo que está haciendo aquí José Smith es presentar la poligamia como un escalón para llegar al cielo. Y si bien es cierto que el día de hoy la mayoría de los mormones no aceptan la poligamia, hay ramas que sí, la mayoría ya no lo aceptan, porque han tenido más o menos 100 divisiones, que no suele mencionarse, pero no ha habido muchas divisiones en este grupo. Estamos citando a José Smith y por eso estamos evaluando lo que dijo ese, entre comillas, profeta, y por eso estamos mencionando esta parte. Ahora bien, vamos a citar el tercer libro, que son La Perla de Gran Precio. Y es interesante que en este libro se profetizó a sí mismo, o sea, él habló de sí mismo. Y Moisés, capítulo 1, versos 40 al 41 de La Perla de Gran Precio, lo voy a leer, dice: y ahora, Moisés, hijo mío, yo te hablaré acerca de esta tierra, sobre la cual te hallarás, y tú escribirás las cosas que yo te hablaré. Y en el día en que los hijos de los hombres menosprecien mis palabras y quiten muchas de ellas del libro que tú escribas, he aquí levantaré a otro semejante a ti, y de nuevo existirán entre los hijos de los hombres, entre cuantos creyeren. Y entonces te dicen, ahí estaba profetizado José Smith, ahí Dios le estaba hablando a Moisés y que iba a levantar a otro semejante a él. Y ese semejante a él, ¿quién crees que es? José Smith. O sea, habla de sí mismo en sus propios libros. Hizo profecías de sí mismo para que quedara predicho que él iba a venir. Y esto en realidad es una burda manipulación, no es una verdadera justificación. No hay una profecía que te diga un profeta y que se profetice a sí mismo. ¿Quién hizo eso en la Biblia? Cuando Jeremías o Isaías o ellos hablaron de sí mismos o de cosas que iban a hacer ellos mismos. Esto es una historia de manipulación muy conveniente, ¿no? Simulas un hecho en el pasado donde tú descubriste unas tablas de oro que tradujiste de manera milagrosa y donde curiosamente hablaban de ti, y luego le explicas a los demás que tú eres aquel profeta del que estaban hablando esas tablas de oro, que además nadie vio, nadie puede comparar, nadie puede ver si de veras estaban en Egipto reformado y usar a otro traductor para comparar, sino que nada más él las vio. Además, José Smith afirma que vio a Dios Padre con cuerpo al lado de Jesús y que le orientó a escucharlo. Y esto tiene también muchos significados. Historia 1, verso 17 de La Perla de Gran Precio dice: no bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro: este es mi hijo amado, escúchalo. Entonces ahí tienes una figura donde estaba el Padre con un cuerpo señalando a Cristo y le dice: este es mi hijo amado, escúchalo. Sin embargo, la Biblia dice que eso que hizo José Smith es exactamente una característica de un falso profeta.
Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 y luego verso 12, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en este mundo. Y luego dice instrucciones, pero en el contexto, en el verso 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Entonces fíjate bien, te está hablando de los falsos profetas y luego te dice que muchos han salido por el mundo y te aclara: nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, cualquiera que diga que vio al Padre, pues es un falso profeta. Y también, además, la Biblia dice que nadie vio al Padre. Juan, capítulo 1, verso 18, dice: a Dios, y se refiere al Padre, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, no hay ser humano que haya visto al Padre. Porque el Padre es invisible. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. O sea, el Padre es invisible. ¿Y cómo puedes ver al Padre? Por medio de Jesús, porque Jesús refleja al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Está hablando de Jesucristo, que bien representa al Padre, pero que el Padre es invisible. ¿Por qué es invisible? Porque el Padre es espíritu. Juan 4, versos 23 al 24 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Por qué Dios quiere que le adoren en espíritu? Y ahí dice: Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es Dios? Espíritu. Entonces, el Padre no se presenta con cuerpo, ni jamás lo hizo. Y eso que vio José Smith no fue el Padre. Además, el mundo mismo se describe como hecho de cosas invisibles. Hebreos 11, verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces hoy nos vemos nosotros y fuimos hechos de lo que no se veía. ¿Quién no se veía? El Padre. Y después sabemos que el Verbo se hizo carne, etcétera, y que se presentó, y cuando ves que Dios apareció a Abraham y demás, son presentaciones de Cristo, que es Dios. En el Antiguo Testamento, teofanías, presentaciones de Dios con un cuerpo que es Cristo, pero no el Padre. Ahora, ¿por qué está este asunto en ellos de describir a Dios con cuerpo? Porque te quieren decir una historia en la cual Dios Padre está engendrando hijos y rigiendo el universo. Y para tener hijos y estar rigiendo el universo, pues necesita un cuerpo. Y por eso te lo ponen con cuerpo. Porque tú algún día vas a estar como Dios también, teniendo hijos con todas tus vírgenes y mujeres y engendrando almas por doquier, que es en realidad una creencia politeísta, donde muchos dioses van a ver. Y incluso te dice, ¿dónde está el trono de Dios en el universo? Abraham 3, versos 2 y 3, de la perla de gran precio, dice: vi las estrellas y eran muy grandes, y una de ellas se hallaba más próxima al trono de Dios, y había muchas de las grandes que estaban cerca, y el Señor me dijo: estas son las que rigen, y el nombre de la mayor es Kolob, porque está cerca de mí. Pues yo soy el Señor tu Dios, a esta la he puesto para regir todas las que pertenecen al mismo orden que esa sobre la cual tú estás. Entonces le pone cuerpo al Padre, dice en dónde está su trono, dice qué estrella, le pone un lugar en el universo, lo presenta de una forma casi humana. Sin embargo, la Biblia te dice que Dios es incontenible. Primera de Reyes capítulo 8, verso 27 dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra?
He aquí los cielos de los cielos no lo pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado, decía Salomón cuando edificó el templo. Si ni el universo entero puede contener a Dios, porque es enormemente grande y majestuoso, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y fue una forma humilde de presentar un lugar de adoración a Dios que es incontenible. Pero él ya hasta le puso dónde está su trono y cuál es la estrella y todo eso. Además de eso, presentó a los negros de una forma racista e inferior en bendición, como hijos de Caín y excluidos de la gracia de Enoc. Moisés 7, verso 22, de la perla de gran precio, dice: y Enoc también vio al resto de los del pueblo, que eran los hijos de Adán, y era una mezcla de toda la descendencia de Adán, salvo la de Caín, porque son la posteridad de Caín, y eran negros y no tenían cabida entre ellos. O sea, es como una forma racista. Hay una raza que no tiene bendición, que viene de Caín, que no tiene cabida con ellos, que sabemos que no obtuvo una bendición especial de Dios y los negros no la tenían. Es una forma despectiva de referirse a una raza creada por Dios, y que finalmente la bendición y la gracia de Dios es para todo ser humano, y Dios no tiene absolutamente nada de racista. Pero ellos afirman que hay una raza maldita y que esa raza está excluida del sacerdocio. Abraham capítulo 1, versos 24 la segunda parte, 25 y 27 la primera parte de la perla de gran precio. Dice: y así nació Cam, la raza que conservó la maldición sobre la tierra. Ahora Faraón, el hijo mayor de Egiptus, hija de Cam, estableció el primer gobierno de Egipto y fue a semejanza del gobierno de Cam, el cual era patriarcal. Verso 27 dice: siendo pues Faraón de este linaje que le impedía poseer el derecho del sacerdocio. Entonces ahí están de nuevo, los hijos de Cam no tenían derecho a poseer el sacerdocio. O sea, hay una raza maldita que no puede ser sacerdote, que Dios no le dio la bendición, que no pueden crecer, prosperar, que no estaban con Enoc, que no tenían la bendición de Dios. Y aunque la mayoría de los mormones niegan el día de hoy el racismo, el profeta aquí, que estamos evaluando, está diciendo que hay una raza maldita y que está excluida del sacerdocio. Y entonces, ¿por qué está escrito eso ahí en su libro? Y tristemente, muchos mormones interpretaron por mucho tiempo que estos pasajes se referían a la gente de raza negra, como Brigham Young. Sin embargo, la Biblia dice que la gracia de Cristo es para el mundo entero y está para todos por igual. Juan 3, 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a unas razas, no solamente a los arios, a los blancos, no, a todos en el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esa palabra mundo se repite por todos lados en esos par de versículos. Dios desea la salvación de todo el mundo. Dios no hace acepción de personas. Dios no es injusto. Y bueno, con esto comentamos entonces también ese tercer libro, que es la perla de gran precio. Ahora bien, él intentó una traducción de la Biblia por sí mismo, de 1830 a 1833. Y esa traducción la dejó inconclusa. Y es interesante porque José Smith no hablaba griego, que fue el idioma en el que se escribió la mayoría del Nuevo Testamento, no hablaba hebreo, la mayoría del Antiguo Testamento, no hablaba arameo, el idioma que habló Jesús, sino que hablaba inglés. Y entonces la traducción la sacó de la versión en inglés, que es la King James. Y así no se hacen las grandes traducciones. Se suelen hacer de manuscritos originales. Por ejemplo, la Reina Valera no está hecha de la King James en inglés, sino está hecha de una parte se tradujo del hebreo, otra parte se tradujo del griego y va directo a los manuscritos originales, aunque respetas cuando hay otras traducciones que se hicieron también a otros idiomas, pero directo de las fuentes originales. Pero él la tradujo del inglés. Entonces, qué rara traducción, ¿no? Si ya está traducida, ¿qué tanto le traduces?
Pero eso más bien es como una forma de decir que tú vas a presentar, después de que la Biblia fue corrompida, una versión como profeta enviado por Dios, que es la versión adecuada de la Biblia. Y vamos a tomar de la Biblia, que tradujo entre comillas José Smith, algunos versículos para ver qué es lo que dijo. Por ejemplo, Juan 1:1, en la versión de la Biblia de José Smith, dice: en el principio fue predicado el Evangelio por medio del Hijo, y el Evangelio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Hijo, y el Hijo estaba con Dios, y el Hijo era de Dios. Y aquí, si tú te sabes el versículo, ya le encuentras el error. Aquí dice que el Hijo era de Dios. No dice que era Dios, sino que era de Dios. Como si yo pudiera decir, esta Biblia es mía o esta agenda es mía. Es diferente a que sea parte de mi ser. Aquí está diciendo, el Hijo era de Dios. Y en esto lo que está haciendo José Smith es anulando la deidad de Cristo. No está presentando a Cristo como Dios, sino está anulando la deidad. Lo mismo hacen los testigos de Jehová. Y la verdadera traducción de Juan 1:1 no es así. Es, Él era Dios y es Dios y sigue siendo Dios. Entonces aquí está de una manera fraudulenta. Además mete demasiadas palabras. Cuando tú ves el griego es corto el versículo y va al grano y te dice que era Dios. Presenta cuerpos celestiales de una manera interesante. En 1 Corintios 15, verso 40, y vamos a ver de nuevo la traducción de José Smith, dice: hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres y cuerpos telestiales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrestres y otra la de los telestiales. Y si has leído la Biblia, ya la encuentras también. La Biblia no dice esos telestiales. Dice que hay celestiales y también de la tierra, pero no dice telestiales. Y aquí él está poniendo varios niveles, los celestiales, los telestiales. Y lo que está haciendo es meter la doctrina de ellos en la Biblia. ¿Y qué hay con todo esto? Porque ellos creen que el reino celestial es la máxima gloria, donde está el Padre y donde está Jesucristo. El reino terrestre es un reino intermedio para quienes no aceptaron el Evangelio, pero fueron justos en su vida. Y el reino celestial es una gloria menor para quienes han vivido vidas menos justas. Y empiezan así a ir metiendo como una categorización de la eternidad a su manera, y aquí están forzando un versículo y una falsa traducción, porque no dice eso el griego, para ir metiendo su doctrina. Y además, pues como que no venía profetizado él, porque pues imagínatelo en su tiempo, que muchos, a ver José, pues cómo, si eres alguien tan importante, ¿por qué la Biblia no dijo algo de ti? ¿Por qué no hablaba de ti? Entonces, ¿qué crees que hizo? Le agregó un montón de versículos a la Biblia. Entonces nuestras Biblias acaban en el libro de Génesis, en el capítulo 50, en el verso 26, y ahí acaba nuestra Biblia, la de los judíos, la de todo mundo, acaba en Génesis 50, 26, pero la de José Smith, un montón de versículos después del 26. ¿Y qué crees que dicen esos versículos? Pues lo profetizan a él y dicen que iba a venir él. Entonces de nuevo él tramposamente cambia la versión de la Biblia para meterse en la Biblia. Eso es totalmente antiético. Y vamos a leer Génesis 50, 33, que solamente existe en la traducción de José Smith y en ninguna otra Biblia. Y vamos a verlo. Dice Génesis 50, 33: y bendeciré a ese vidente. Recuerda que vidente era una forma de decir a los profetas. Y los que traten de destruirlo serán confundidos. Porque te hago esta promesa, pues te recordaré de generación en generación, y su nombre será José, y será igual al nombre de su padre, porque en realidad él era José Smith Jr., y su padre era José Smith. Entonces aquí te está diciendo, pues ya cuál era, ¿no? Igual al nombre de su padre. Y será semejante a ti, por lo que Jehová lleve a efecto por su mano, llevará a mi pueblo a salvación.
Ahí está, y un profeta que se va a llamar José y que va a tener el nombre de Smith. Entonces tú ibas y dices, a ver, ¿cómo se llamaba el papá de José Smith? No, pues también Smith. No, pues ahí está. Quedó comprobado, la Biblia lo dice. Pero ¿qué Biblia? La que él tradujo a su manera, metiendo forzosamente versículos que no vienen en ningún lado. Y además, usando como fuente la versión King James. Totalmente deshonesto. Ahora, ¿qué crees? Que en 1948 se encontraron muchos rollos de la Biblia en el mar Muerto. Y pues fue un gusto poder ver papiros antiguos de las Escrituras y ver entre ellos al libro de Génesis. Y esos papiros antiguos de las Escrituras que fueron guardados durante muchos años, ¿dónde crees que termina Génesis? En Génesis 50:26. Y no tiene nada de lo que el profeta José Smith, profeta entre comillas, incorporó. La Septuaginta y muchísimas versiones concuerdan que no tienen ninguna de ellas estas falsas escrituras añadidas por este falso profeta. De esta manera, pues imagínate, cualquiera que quiera hacer su secta, pues va a hacer una versión traducida de la Biblia a su manera, y pues esto sería increíblemente cuestionable. Y por eso la Biblia nos dice que nos guardemos de los falsos profetas y de los falsos maestros. Y precisamente la manera en la que nos debemos de guardar de ellos es con la antorcha que alumbra en el lugar oscuro y que hacemos bien en estar atentos a ella. ¿Y cuál es esa antorcha? La Biblia. Entonces, ¿cómo vas a juzgar al verdadero o al falso profeta? Con la Biblia. Pero es totalmente tramposo que te diga, no, es que la Biblia está mal. Pero te voy a decir dónde está mal, en que no tenía unos versículos. ¿Y qué decían esos versículos? Me profetizaban a mí. Ah, mira, qué inteligente el Señor, ¿no? Qué bonito. Parece una historia absurda, pero así es. Así es la historia. Ahora, hablando de sus seguidores, para ya no hacer comentarios solamente de él, sino también de sus seguidores, Brigham Young fue el segundo presidente de la iglesia mormona, fue gobernador también de Utah y fue el sucesor de Smith después de su muerte. Y él escribió cosas interesantes. Por ejemplo, habló de los apóstatas, que eran los más desviados, y habló de ellos de una forma muy racista. Y cito literal, dice que eran canosos, arrugados y negros como el diablo. Fíjate nada más. En 1852 pronunció un discurso con claras afirmaciones racistas citando a Etiopía, y te voy a leer una parte del discurso de él. Dice, ¿qué se dirá al pueblo de Etiopía? Se les dirá que las marcas de sus rostros son más negras que la noche, son más negros que el carbón. Dirán que los hombres son iguales. ¿Serán iguales a nosotros en inteligencia? No. Les será dicho que son nuestros hermanos y que vinieron de Adán y Eva. Y empieza a cuestionar de nuevo a la gente negra. Y es algo aberrante, es algo totalmente incorrecto, y por supuesto que tú no puedes decir que una raza es más inteligente que otra y empezar a anular a las personas de esa forma. Además, dijo cosas absurdas este hombre. Dijo que había vida en el sol y la luna. ¿Quién vive en el sol? Cito un discurso de él. ¿Quién habita en la luna? Todos sabéis que estáis en la luna tanto como en la tierra. El sol es también habitado por seres glorificados y resucitados que fueron una vez hombres y mujeres mortales. Y ahí te van metiendo, te vas a hacer como Dios, y entonces ahí ya tiene a sus glorificados en el sol habitando. Eso es absurdo. No hay ninguna evidencia de que existan seres habitando en el sol y tampoco en la luna. Cito a otro, Bruce McConkie, que él es uno de los 12 apóstoles, o era uno de los 12 apóstoles. Entonces tienen la organización de esta iglesia, es que hay un presidente y luego hay 12 apóstoles. Y te voy a decir lo que él dijo en Doctrina Mormona de 1966, página 547, y hay otra publicación en 1958 de esto. Dice, Cristo fue engendrado de un Padre inmortal de la misma manera que los hombres mortales son engendrados por sus padres mortales. Vamos a pensarlo. Cristo fue engendrado por un Padre inmortal
que es el Padre, de la misma manera, o sea, el Padre con María hizo lo mismo que hacemos todos los mortales para generar hijos mortales. ¿Qué hacemos los mortales para traer hijos mortales al mundo? Tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces lo que te está diciendo es, el Padre tuvo relaciones sexuales con María para que Jesucristo venga. Y esto es aberrante a lo sumo. Por eso necesitan un cuerpo. Aberrante a lo sumo, porque entonces, oye, ella estaba comprometida con José y el padre es un adúltero. Digamos al menos sentimental, porque todavía no se casaban, o fue antes o después, o cómo estuvo. Y María, ¿qué es? Es algo a lo sumo aberrante. Ahora, la afirmación trajo un escándalo y ahora se ha dicho que no es apropiado especular sobre este caso y que no se puede saber la manera en la que fue concebido y que sí vino de una virgen, porque todo el mundo les dijo, oye, estás loco en decir eso. Pero el caso es que este hombre murió como mormón, nunca recibió un castigo, nunca se le pidió que se retractara y que hiciera un perdón público después de haber enseñado algo así, sino que él murió como un mormón y fue de los 12 apóstoles y fue una persona que dijo algo a lo sumo aberrante. Cito a otro, John D. Lee. A él se le atribuye la planificación y la ejecución de la masacre de Mountain Meadows. En 1857 había tensiones entre los mormones y el gobierno federal de Estados Unidos. Entre varios temas, uno de los más candentes era la poligamia. Y los mormones temían una invasión federal. Entonces había unos colonos que iban cruzando en una caravana que es de Francher Baker, y cuando iban cruzando fueron detenidos por los mormones y los persuadieron que dejaran sus armas. Ya que las habían dejado, los emboscaron y los asesinaron a todos excepto a los niños de menos de 8 años. Y aproximadamente 120 personas fueron masacradas. Y todavía hay muchos comentarios y estudios e historias con relación a esa masacre, por qué se dio, y ha sido reconocida que sí pasó. Y con todo esto, te pregunto a ti, ¿un profeta que habla de sí mismo es profeta? ¿Un profeta que te dice una verdad que no se sustenta es profeta? ¿Un profeta que cita a grupos que no tienen pruebas arqueológicas que lo sustenten, ni biológicas como el ADN, dice realmente la verdad? Atentar contra la palabra de Dios no es una forma de introducir engaño. ¿Y cómo puede Dios atentar contra su propia palabra si es que verdaderamente Él lo inspiró? Por lo tanto, José Smith es un falso profeta. Y hay mucho material que habla al respecto de esto y te invito, si tienes interés, a que lo estudies, lo revises, te instruyas. Y no es para crear controversias, de una manera de enemistarnos con un grupo o algo así, sino simplemente por exponer la verdad, aunque la verdad incomode, porque Dios nos llama a juzgar las profecías. Y cuando alguien dice, así dijo Jehová, debemos de poner atención y ver si de veras así dijo Jehová, como esa persona lo dijo. No podemos ser consumidores pasivos, y cualquiera que se levante a decir, así dijo Jehová, que diga cosas absurdas y no las juzguemos. La Biblia nos llama a evaluar. Gálatas 1, versos 8 y 10, concluimos con este pasaje, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, porque en teoría las tablillas se las dio un ángel, etc., os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y si tú eres siervo de Cristo y te interesa más lo que diga Cristo que lo que diga cualquier persona, cuando alguien diga así dijo Jehová, ponle atención si de veras vino de Dios o no.
Porque aunque baje un ángel y se te aparezca y te haga milagros y muchas cosas, entre comillas, si te presenta un evangelio diferente, sea anatema. O sea, te está diciendo, anatema quiere decir maldito, tenlo por maldito, porque no te está llevando al Dios del cielo y no te está llevando a lo que realmente va a salvar tu alma, y no va a ser de bendición para tu vida, sino va a ser de confusión y te va a generar problemas. Por lo tanto, ama la verdad, instrúyete en la verdad, camina en la verdad, vive en la verdad y llévasela a la gente que no la ha recibido. Amén. Con eso terminamos el mensaje. Dios les bendiga, estamos despedidos. Que tengan bonita tarde.